También sé que es para ustedes, pero era Dios preparándome y yo ni lo sabía. Está en Jeremías, comenzamos en Jeremías 2, versículo 1 al 8 en la NBI. Y yo lo que quiero que tú mires y te enfoques en esta palabra es en el corazón de Dios. ¿Y qué es lo que Dios le está reclamando a su pueblo? Y Dios no cambia. Por lo tanto, lo que le reclamó a su pueblo en aquel tiempo es también lo que nos dice a nosotros hoy. Pues no cambia. Y vamos a ver ahí qué es lo más importante para Dios. ¿Qué es lo que Él le estaba diciendo al pueblo que Él no estaba viendo y quería ver? Vamos a ver. Dice, la palabra del Señor vino a mí. Ve y proclama a oídos de Jerusalén, que así dice el Señor. Recuerdo el amor de tu juventud, tu cariño de novia, cuando me seguías por el desierto, por tierras no cultivadas. Israel estaba consagrada al Señor. Era las primicias de su cosecha. Todo el que comía de ella, o sea, todo el que venía a devorar a Israel, sufría las consecuencias. Le sobrevenía la calamidad, afirma el Señor. Escuchen la palabra del Señor, descendientes de Jacob, tribus todas del pueblo de Israel. Así dice el Señor. ¿Qué dice? ¿Qué injusticia vieron en mí sus antepasados? Que se alejaron de mí. O sea, ¿qué les hice yo? ¿Qué mal les hice? Si Dios siempre quiere el bien nuestro. Pero el enemigo juega con esto. Y juega con las emociones. Y muchas veces nos hace creer que lo que viene malo viene de Dios y no del enemigo. Cuando Dios dice, la palabra dice, que el enemigo viene a matar, a robar y a destruir. Pero Él ha venido a dar vida y vida en abundancia. Y que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre, en cual no hay sombra ni variación. Él no va a cambiar. Él quiere nuestro bien, sus planes son de bien y no de mal. Pero el enemigo juega con esto, juega con nuestra mente, nuestras emociones. Y nos hace creer que lo malo, cuando viene lo malo, Dios, ¿por qué tú? Se fueron tras lo que nada vale. Y en nada se convirtieron. Nunca preguntaron, ¿qué no preguntaron? ¿Dónde está el que nos hizo subir de Egipto? Que nos guió por el desierto, por tierra árida y accidentada, por tierra reseca y tenebrosa, por tierra que nadie transita y en la que nadie vive. O sea, ellos habían visto la mano de Dios, habían visto los milagros y nosotros. Pero ellos no preguntaban. Después de haber visto esos milagros, ¿dónde está Él? No lo buscaban a Él. Ajá. Y yo los traje a una tierra fértil para que comieran de sus frutos y de su abundancia. Pero ustedes vinieron y contaminaron mi tierra e hicieron de mi heredad algo abominable. Nunca preguntaron quiénes. Los sacerdotes nunca preguntaron dónde está el Señor. Los expertos en la ley, los expertos en la palabra, jamás me conocieron. ¿Puedo conocer la palabra y no conocerlo a Él? Yes. Los pastores se rebelaron contra mí y los profetas hablaron en nombre de Baal y se fueron tras dioses que para nada sirven. Y dice Jeremías 3:14, más adelante, vuélvanse a mí, apóstatas, afirma el Señor, porque yo soy ¿qué? Yo soy tu esposo. De ustedes tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia y los traeré a Sión. Vuélvanse a mí. ¿Cuál era el reclamo de Dios con su pueblo?
que lo abandonaron, que lo dejaron, aún después de haber visto milagro tras milagro. Dejaron de buscarlo. Abandonaron ese primer amor, el amor de novia de su juventud. Dejaron de preguntar dónde está nuestro Dios. ¿Qué busca el corazón de Dios aquí? Nuestra relación. Que lo busquemos, intimidad, búsqueda. El que buscaba eso en el pueblo de Israel, lo sigue buscando hoy día en su pueblo. Él está buscando, tú me estás buscando a mí, o tú quieres solo lo que yo te puedo dar, o tú estás cumpliendo, tú verdaderamente me amas y procuras pasar tiempo de calidad conmigo todos los días, sentado a mis pies, buscando mi corazón, buscándome a mí. Déjame decirte que muchas veces hemos sustituido el conocerlo a Él por buscar conocimiento de Él, por hacer cosas para Él. Y eso es el espíritu de Grecia metido dentro de la iglesia. Nos advirtió, nos dice la palabra que para el último tiempo su pueblo andaría tras cualquier conocimiento, aquí en la palma de mi mano está el iPhone con el conocimiento del mundo entero. Y a veces paso más tiempo buscando conocimiento de Él que pasando tiempo a solas con Él. Eso no hay sustituto alguno para Él. Él siempre está buscando que nosotros pasemos tiempo con Él, que andemos buscando, no tras prédica, que no es nada malo con buscar una prédica, que no es nada malo con tú buscar palabra profética, pero ¿cuánto tiempo paso yo oyendo lo que otro conquistó y oyó a los pies de Él versus cuánto tiempo paso yo a los pies de Él para que Él me hable a mí, para que Él me muestre su corazón, para buscarlo a Él, no porque necesito un milagro, una respuesta, porque lo necesito a Él. Y se ha convertido en la pasión de mi vida. No puedo vivir sin Él. Lo necesito, lo anhelo. Yo les comenté cuando Kevin Saday, que este ministro que murió en una silla de dentista y regresó, él dice que cuando él fue al cielo, él vio cosas que le fueron mostradas y una de ellas fue cómo los demonios están enviados a los creyentes para que se apasionen de cualquier cosa menos de Él. Aún las cosas de Él. Hello. Pero que no se enamoren de Él. Que no se apasionen de Él. Que se busquen en otras cosas. Buscando información de Él, buscando esto de Él, pero que no se apasionen por estar a sus pies. Como María, que escogió la mejor parte y no le sería robada. Eso es lo que Dios busca en nosotros, que nos derramemos ante Él. Él busca eso y eso es lo que va a hacer la diferencia. ¿Tú sabes cuánta diferencia hace en un creyente cuando la primera prioridad es buscarlo a Él? Yo te voy a decir. Vamos a Segunda de Crónicas 30, 18 al 20 en las Américas. Mira lo que dice este pasaje. Dice, pues una gran multitud del pueblo, es decir, muchos de Efraín y de Manasés, de Isaacar y de Zabulón, no se habían purificado. No obstante, comieron la Pascua contrario al escrito. Empero Ezequías oró por ellos, diciendo que el buen Señor perdone a todo el que prepare, ¿a quién? A todo el que prepare su corazón para buscar a Dios el Señor, Dios de sus padres, aunque no lo haga conforme a los ritos de purificación del santuario. Y oyó el Señor a Ezequías, vino sanidad para los que lo buscaban a Él. ¿Será importante buscarlo a Él? ¿Será importante? ¿No dice la palabra? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas te serán añadidas.
No dice la palabra, deleítate en Jehová. Deleítate en mi presencia. Y Él concederá las peticiones de tu corazón. Buscarlo a Él trae todos los demás. Pero la iglesia se ha ido tras todo lo demás, buscando lo demás. Y muchas veces lo ha dejado a Él. Y el reclamo sigue siendo el mismo. Búscame a mí. Búscame a mí. Porque Él sabe cuánto tiempo le dedicamos. Él sabe cuánto le amamos. Él sabe si verdaderamente lo más importante en nuestra vida es lo que me puede dar Él o es Él. Que cuando nosotros vayamos a su presencia, pueda decir que lo que más importaba para nosotros era Él. Amén. La historia se repite. La iglesia necesita volverse a Dios. Tenemos que regresar a la senda antigua, porque la iglesia no puede ser la sal de la tierra si continúa endulzando el evangelio. Y hay demasiado evangelio diluido, endulzado. Y dice la Biblia que en el último tiempo andarán buscando algo que les agrade al oído. Pues aquí en esta casa se predica la palabra del Dios Todopoderoso sin nosotros contaminarla y sin diluirla. Así como Él dijo, así lo hablamos. Lo que Él demanda es lo que sigue demandando. Alabado sea el Señor. Porque eso es lo que te va a salvar. Alabado sea el Señor. Gracias, Señor. Mi alma te alaba, Señor. Mi alma te bendice, Dios. Y estuvimos dando un discipulado de Primera de Timoteo, que lo dio el pastor Josué y nos confrontó a todos, pero a todos. Estoy buscando, ¿verdad? Me tuve que ir para San Juan, no pude estar, pero estoy buscando cómo sacarlo y enviárselos por el chat para que lo oigan. Porque él hablaba de la entrega, de la dedicación, de la pasión, en medio de una persecución que nosotros ni siquiera nos podemos imaginar. Y cómo ellos seguían hacia adelante, buscando a Dios, apasionados por Dios. Y decía, cómo fue Pablo apedreado y dado por muerto. Y regresó al mismo lugar por amor a las almas. Y allí predicaba todos los días, de día y de noche. De día y de noche, todos los días predicaba. Y todos los días. Y dice que ese lugar se transformó. Ellos iban a la iglesia todos los días, de día y de noche, a buscar a Dios. Alabado sea el Señor. Ay, hermanos, cuando nosotros vimos eso, nosotros dijimos, ay, Señor, perdónanos, la verdad que qué cómodos estamos. La iglesia necesita una reforma. Y la necesita urgentemente. Porque cuando estemos en la presencia de Dios, allí no va a haber excusa que valga. Allí va a ser... De hecho, yo no les había contado algo que se los voy a contar. Cuando yo les conté, cuando Bob Jones, también un profeta reconocido, fue al cielo y cuando llegó ante Jesús, la pregunta era, ¿aprendiste a amar? Amarme a mí y amar al prójimo. Y él vio, antes de él llegar, él vio a una mujer que llegó y dice, cuando tú estás en la presencia de Dios, nadie puede mentir. Nadie es nadie. Y le dijo a la señora, ¿aprendiste a amar? Y ella dijo, no. Porque dejé que las heridas, que los golpes, que los traumas de la vida me amargaran. Y no aprendí a amar. Y él le dijo, entra, pero perdiste tu galardón. El galardón eterno. What are we talking about? Hay cosas que nos deben estremecer aquí. Porque yo quiero estar bien con Él cuando esté en su presencia. Entonces necesitamos esa reforma. Necesitamos esa pasión, ese denuedo, esa valentía que tenían eso cuando Josué daba ese discipulado. Mira, todos nosotros que estábamos aquí dijimos, oh my God, fuimos confrontados por la vida de estos que nos antecedieron, que dieron hasta su vida por Él. Alabanzas al que vive. Y en un momento dado, ¿qué le dijo Pablo a Timoteo? En 2 de Timoteo 1:7, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y de timidez, sino de poder, de amor, y de aquí dice autodisciplina o dominio propio. Entonces,
Si Dios no nos da el espíritu de temor, si de Dios no viene, ¿de quién viene? ¿De quién viene el espíritu de temor? Del enemigo. Entonces, por eso es que tenemos que resistir el temor con toda nuestra fuerza. Nosotros tenemos que hacerle la guerra al temor. Y hay un bombardeo de temor por las redes, hay un bombardeo de temor por la televisión, hay un bombardeo de temor por donde quiera. Y nosotros tenemos que estar claros que tengo que estar enfocado en Él y no en las cosas de aquí abajo. Porque si no, si yo sigo temiendo, mira lo que pasa, el temor puede ser ¿verdad? Puedo sentir temor en un momento como David. David decía, el día en que temo, en ti confío. Él resistía el temor y se iba a confiar a Dios. Pero si yo sigo permitiéndole al temor que siga viniendo a mi vida día tras día y se convierte en un estilo de vida, entonces el espíritu de temor ha entrado. Entonces la batalla recia y es distinta. Entonces, el problema es que mientras el temor está invadiéndome, entonces el enemigo distorsiona mi identidad de quién yo soy en Él. Yo soy su hija amada. Yo soy aquella por quien dio su vida. Él es el que pelea mi batalla. Entonces pierdo de vista el Padre amoroso que es, el que protege, el que cuida. Y el enemigo me distorsiona y me hace creer que estoy a merced del ataque de Él. Mentiras del diablo. Porque yo tengo un Dios todopoderoso que pelea por mí. Y que no importa si yo esté en montes o valles, allí está Él. Aunque ande en valle de sombra de muerte, Él estará conmigo. Él está conmigo, Él está contigo y eso es lo que hace la diferencia. Yo decía, yo le compartía a mis hermanas, yo decía, yo no sé cómo la gente vive hoy día sin Dios, con tantas cosas. Mira estos momentos que estamos viviendo nosotros ahora con nuestra mamá. ¿Cómo lo pasan sin Dios? Yo no me explico, yo no me lo explico. Pero la diferencia es que tenemos a Dios. La diferencia es que Él está con nosotros y que Él nos consuela y que Él nos habla y nos guía y nos dirige, alabado sea el Señor. Entonces, cuando yo cedo al temor, comienzan las mentiras del enemigo a ganar terreno en mí. Y comienzo a creerme que el enemigo es poderoso cuando Jesucristo lo destruyó en la cruz del Calvario. Y nos dio toda autoridad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada me dañará. Pero si yo no uso esa autoridad en el momento, en el día malo, entonces el enemigo va a ganar ventaja de mí. Pero como una de las tácticas del enemigo es venir a paralizarte, porque el temor paraliza. Y aún yo sabiendo toda la palabra, no la cito en el momento malo. ¿Por qué? Porque me paralizó el temor. Y tenemos que romper con eso. Por eso yo le estaba diciendo que la predica era para mí primero. Es el perfecto amor echa fuera el temor. Cuando yo estoy centrada en ese amor, yo conozco el amor de mi Padre, el enemigo no puede contra mí. Y tenemos que estar centrados en ese amor. Porque el fundamento de este mundo es el temor a la muerte. Pero el fundamento del sistema de reino es la fe. Es creer que todo lo que Él ha dicho aquí es verdad, aunque yo lo que esté viendo sea totalmente contrario a lo que Él dijo. Es creerle a Él, a creer aunque no lo vea, la certeza de lo que no veo, pero como Él lo dijo y Él es fiel, Él lo cumplirá. Y me puedo parar firme y declararlo contra viento y contra marea. Jesús confiaba plenamente en el Padre. Él no hacía nada que no lo veía Él hacer. Pero ¿cuántas veces tú y yo limitamos a Dios? Y limitamos lo que Él puede hacer en nuestra vida porque estamos viendo la crisis y pensamos en todo lo malo que podría pasar. ¿Y si pasa esto? ¿Y si pasa aquello? ¿Y si pasa esto otro? Entonces comienzo a meditar en el escenario que el enemigo quiere traerme, en lugar de meditar en la palabra de Dios todopoderosa. Y decir, Señor, si tú conmigo, ¿quién contra mí? Señor, tú estás, y mientras tú estés, todo va a estar bien. Entonces, ese pensamiento de todo lo malo que puede pasar viene del enemigo y es un experto. Te mandan a hacer un laboratorio y tú piensas en todo lo peor. Tienes un dolor, ay, Dios mío,
esto fue aquello le pasó a fulana y aquellos, ay, de eso se murió. Entonces después viene el otro hermano y te dice, de eso se murió mi tía. Y tú, alabado sea Dios. El enemigo está destruido, lo único que puede hacer es, te voy a asustar. Te voy a meter temor para que no pienses claramente. Cuando tú estás en temor, tú no piensas claro. Tú te confundes, nos confundimos. Por eso es que en un momento dado, mira, yo me tuve que echar para atrás y decir, aquí tú estás, Señor. Y tú tienes el dominio de esto. Y yo no voy a ceder a lo que mis ojos están viendo. En el nombre de Jesús. Entonces, los discípulos que seguían a Jesús caminaban con él, ¿verdad que sí? Lo veían hacer milagros, ¿verdad que sí? Estaban con él y sabían que el Hijo de Dios, todopoderoso, ¿right? ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó cuando estaban en la barca con él? Con él. Él está en la barca, él está en la barca con ellos. Señor, sálvanos, nos estamos hundiendo. ¿Qué le contestó él? ¿Por qué tanto miedo? ¿Por qué han tenido temor? ¿Qué poca fe tienen ustedes? Estaban en la barca con él. Lo habían visto hacer milagros. Cuando los panes y los peces. ¿Y ahora qué hacemos, Señor? ¿Cómo le vamos a dar de comer a toda esta multitud que está aquí? Y lo habían visto hacer milagros. Ellos estaban expresando sus propias limitaciones, sus propios paradigmas, sus propios temores, aunque estaban caminando con Jesús. Lo vieron hacer milagro tras milagro, pero no pudieron comprender el poder ilimitado de Él. Los asustados eran ellos, los preocupados eran ellos, porque Jesús caminaba en completa fe y paz, porque Él entendía el poder ilimitado de su Padre. Te lo voy a repetir, porque Él entendía el poder ilimitado de su Padre. ¿Conocemos nosotros el poder ilimitado de nuestro Padre? Y tú dices, ok, pero ellos estaban caminando con Jesús. Y míralos ahí. Y podemos criticarlos, pero mira, y eso que estaba con él, con ellos en la barca. Y Jesús no está en la barca con nosotros. Ellos lo tenían allí, físicamente. ¿Dónde está Él ahora en nosotros? Dentro de nosotros. Le dijo Jesús, no le dijo, es mejor que yo me vaya. Era mejor, nos convenía, Él está dentro de nosotros. ¿Y por qué estoy escuchando la voz del enemigo en vez de sintonizarme a la voz de lo que el Espíritu me está diciendo en la crisis? Él habla, hermano, Él habla y habla claro. Y no nos quiere temiendo y no nos quiere preocupados, por nada estés ansioso, te dice el Señor, porque yo cuido de ti. Cuando yo estoy en ansiedad, yo estoy dudando del cuidado de Dios sobre mí. Y tengo que pelear y tengo que batallarlo con todas mis fuerzas. Dime lo que lo tuve que hacer esta semana. Dime lo que el temor me quiso invadir. Claro que me quiso invadir. Sería inhumana si yo les digo que no. La ansiedad me quiso venir. Y tuve que batallar. Tuve que pelear la buena batalla. No permitiéndole acceso. Porque si le permitía acceso me iba a nublar. Y no podía pensar bien. Entonces, los discípulos sabían que Él venía a traer el reino. Y dice Lucas 18, 31 al 34, que tomando Jesús a los 12 le dijo, he aquí, subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por las profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles, será escarnecido y afrentado y escupido. Y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas. Y esta palabra les era encubierta y no entendían
lo que se les decía. ¿Por qué estaba encubierta de ellos? Ellos sabían que él venía a traer un reino, pero ellos tenían su propia idea de cómo iba a ser. En lo natural, no pensaban que él tenía que sufrir, ir a la cruz. Entonces no podían entender lo que les estaba diciendo. Pero ¿por qué estaba encubierto de ellos? Porque su mentalidad no les dejaba entender lo que él les estaba diciendo. Y a nosotros nos pasa muchas veces, nuestra mentalidad no nos deja ver la obra que está haciendo al frente de nosotros. Está obrando para bien y no lo vemos, porque lo que estamos es ofuscados por el temor, por la ansiedad. Eso nos sigue ocurriendo. En la mente ellos le habían puesto un límite en lo que Jesús iba a hacer. Y eso sigue pasando hoy día. Pero vamos al Salmo 137 en la TPT, que yo quiero que tú veas esto. Yo quiero que a ti se te grabe esto por dentro. Dice, oh Israel, continúa esperanzado, continúa confiando y continúa esperando en el Señor, porque Él es tierno, porque Él es bondadoso y Él es perdonador. Pero mira esto. Él tiene 1000 maneras de librarte y de salvarte. Él tiene 1000 maneras. Yo no sé por lo que estás pasando, pero Dios te dice a ti hoy, yo tengo 1000 maneras de salvarte y de librarte. No te enfoques en que, ay, era esto y ahora, no vi eso, pues ahora ya Dios no me está oyendo, Mentiras del diablo. Él viene a veces por donde tú menos te lo esperas. La respuesta viene, a veces viene cuando más se glorifica. En la peor situación por ahí viene, alabado sea el Señor. Entonces, sabemos que la fe viene por la palabra de Dios y Jesús vino a completar la ley y fue completada en la cruz y en la resurrección. Y desde ese punto, todo lo que fue un misterio en el Antiguo Testamento, ahora le estaba siendo revelado a los discípulos de él. Aleluya. Porque déjame decirte algo. Los discípulos del reino no necesitan, escúchame bien, nos necesitamos los unos a los otros, pero no necesitan que nadie les enseñe la palabra porque la misma unción les enseñará. Porque Él dijo que el Espíritu Santo que habita dentro de nosotros nos revelaría, nos guiaría a toda verdad. Nos enseñaría la verdad. Yo no necesito de todo el tiempo tener a alguien, si es bueno porque nos van a ayudar y Él puso los 5 ministerios y todo esto. Pero yo tengo al Espíritu Santo dentro. Yo lo que necesito es cultivar esa relación con el Espíritu Santo. Yo lo que necesito es buscarlo para escucharlo. Él está ahí. Yo lo pude ver. Esta semana fue vez tras vez, tras vez, tras vez. Lo vi. Pero hay que buscarlo a Él. Hay que consultarlo a Él. Hay que preguntarle a Él. ¿Qué hago? ¿Cuántas veces no le dije qué hago? Señor, alabado sea Dios. Entonces ahí Él nos enseña, mientras más dependas de Él, más te enseñará. Mientras más cultives tu relación con el Espíritu Santo, más aprenderás a escuchar su voz. Y si nos rehusamos a dejar el sistema de este mundo, no vamos a poder caminar en la fe necesaria para vencer toda la oposición y los ataques del enemigo. Pero el reino de Dios es superior a este sistema de mundo. Y cada uno de nosotros tiene que decidir, ¿sigo dependiendo del sistema del mundo o voy a depender de Dios? ¿O voy a afirmar cada día más mi relación con Él? Porque en el minuto que tenemos temor, dejamos de operar en fe y dejamos de operar en el reino. Y estamos operando bajo el fundamento del sistema del mundo, del enemigo, que es el temor a la muerte. Y podemos reconocer tú y yo podemos estar en cualquier situación. Y tú y yo sabemos cuando el temor viene, porque lo sentimos, porque rápido. Y es ahí mismo donde tenemos que decir, yo no te recibo en el nombre de Jesús. Yo sé en quién yo he creído. Y Dios está conmigo. Y Él me ha prometido. Y y escrito está. Y Él tiene que huir.
tenemos que ser más agresivos. Tenemos que ser más prontos para reaccionar. Y Él nos dijo, no temas. Pero que a veces que nos envolvemos tanto en el drama de la vida, en las circunstancias, en las emociones. Y sabes que a veces vivir en fe puede ser más intimidante que no vivir en fe. Por ejemplo, ¿y si yo creo y pasa esto? ¿Y si yo creo y esto se empeora? ¿Y si yo dependo de Él y no me sale esto bien, o pierdo la oportunidad de coger aquel préstamo que me hubiera sacado del problema? O si, mira, dependo de Él y si este síntoma se empeora, ¿qué voy a hacer? Estamos entendiendo cómo puede ser más intimidante el caminar en fe que el ir al sistema del mundo. Entonces, nunca me olvido del testimonio del apóstol Sidney Stair. Yo no sé si ustedes recuerdan, cuando él dice que él vivía, yo no sé dónde vivía, si era en Panamá o si era en Costa Rica que estaba, yo no sé, en Panamá. Y él dice que no tenía recursos y que no tenía plan médico. Y que cada vez que se enfermaba, citaba la palabra, peleaba la buena batalla de fe porque no tenía más nada. Y veía milagro tras milagro tras milagro de sanidad. Pero llega a Puerto Rico, mira que me a Puerto Rico, y tiene recursos porque le empiezan a dar un sueldo, le dan un plan médico. ¿Y qué pasó? Dice él. Dejé de ver los milagros que veía de sanidad. ¿Por qué? Porque es tan fácil recurrir al sistema del mundo que pelear la buena batalla de fe y creerle a Dios y resistir al diablo. Y eso es algo que vamos a ir conquistando. Pero iglesia, para los tiempos que vienen y ya están sobre nosotros, tenemos que conquistar, tenemos que pelear la buena batalla de fe. Lo vi con mis propios ojos y se lo dije antes de empezar el culto. Así que tenemos que aprender a depender de Él, porque eso es lo que Él quiere. Reconóceme a mí en todos tus caminos y yo enderezo tus veredas. Tenemos que aprender a buscarlo a Él primeramente y vamos conquistándolo poco a poco, porque la libertad más grande que existe es el caminar en fe del creyente, donde no dependo de nada más que de Él, sabiendo que Él es todopoderoso para librarme y tiene 1000 maneras de sacarme de este lío, de este problema, de lo que sea. Y cuando nosotros caminamos en esa fe, vamos a caminar sin preocuparnos. Vamos a caminar en el reposo de Dios, que es la dimensión del reino. Y vamos a ser como los pajaritos que dice que las aves del campo ya no se preocupan por lo que van a comer, pero Él les da de comer. Y los lirios, ellos los viste preciosos y no se preocupan por qué han de vestir. Y nosotros, ¿por qué? Si valemos mucho más que eso para Él. Necesitamos una reforma en la manera de pensar. Necesitamos renovar nuestra mente con la palabra de Dios. Para este tiempo estamos aquí. Y Dios está buscando un ejército de guerra que se levante, un pueblo de fe que se levante en este tiempo, para demostrarle allá afuera al mundo que aunque se caiga el sistema económico, Jehová me sigue proveyendo, que aunque se caiga el sistema médico, Él es mi sanador, que no importa lo que pase, Él conmigo está y Él es la solución. Necesitamos devolvernos, necesitamos una reforma. Alabado sea Dios. Entonces, ¿por qué no confiamos? Nos tenemos que preguntar nosotros mismos, porque con eso lidiamos todos los días. Y tenemos que movernos a ser discípulos del reino, que dependemos de Él. Porque un discípulo del reino opera totalmente diferente al que depende del mundo. Porque el mundo te va a decir, mira, retén lo tuyo, guarda lo tuyo. El reino te dice, da. El sistema del mundo te dice, mira lo que te hizo aquel, oféndete. Y Dios, el sistema del reino te dice, perdona. El sistema del mundo te dice, quéjate por todo, mira este país como está.
El discípulo del reino sabe que Dios le dice, dame gracia en todo. Sea agradecido por lo que tiene. Deja de mirar lo que te falta y agradéceme lo que tienes y te voy a multiplicar lo que tienes cuando aprendas a tener un corazón agradecido. Alabado sea Dios. Entonces, Jesús era diferente. ¿Por qué? Porque Él entendía lo que el Padre amaba. Y para eso debemos vivir. Para complacerlo a Él, no a los hombres, no al mundo, no a nadie, complacerlo a Él. Y cuando nos determinamos a vivir por fe, el mundo va a decir que estamos, ¿qué? Locos. Porque para el mundo la fe es locura. Pero te pueden criticar, te pueden decir, mira, no camines así, pero ¿qué tú? ¿Qué? No, muchacha, ¿qué tú estás qué? Mira, vete allá, que allá te resuelven, vete a este otro lado. ¿Y tú sabes qué? Te pueden decir lo que sea, pero tú sabes que tú estás agradando a Dios, porque sin fe es imposible agradarlo a Él. Y eso es lo que nos sostiene. En el tiempo difícil, eso es lo que nos sostiene. Yo voy a caminar agradándote a ti. Y tú me dices que camine en fe, pues yo voy a caminar en fe. No me queda otra. Amén. Entonces Él quiere que caminemos en ese reposo que tenemos que conquistar para poder poseer sus promesas. No hay otra. Yo no puedo temer, yo no puedo preocuparme, yo no me puedo poner ansiosa. Puede venir, como les dije, puede venir, pero no se puede anidar. Son dos cosas distintas. Puede venir, no se puede quedar. Amén. Entonces, a causa de los tiempos, Dios quiere llevar a su pueblo a mayores dimensiones de fe y quiere que resistamos el temor. Por eso vemos la prueba de Gedeón. ¿Se acuerdan de Gedeón? Dios le dice a Gedeón que le diga a todos los soldados que tienen miedo que se vayan a casa. Dice, quien tema y se entremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000. Y quedaron 10,000. O sea, más de la mitad. Y Dios lo que le está diciendo a Gedeón, nadie que tenga miedo puede formar parte de mi ejército. Porque el temor paraliza. Y no vas a combatir al enemigo. Por eso tenemos que ver el temor no como un simple sentimiento que no, es del enemigo y no nos deja ser efectivos en la guerra. El temor paraliza y un guerrero no puede estar paralizado cuando ve al enemigo. Tiene que saber usar el alma. Y el alma que nos dio es la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Escrito está. Entonces, el diablo lo que usa es el temor para intimidarnos, para limitarnos, para retenernos y no poder avanzar. Y esa es una de las estrategias más importantes que usa el enemigo, el temor, la ansiedad. Vienen temores financieros, temores de salud, temores del qué dirán, temores de reputación, temores a perder algo, a perder a alguien, temor, todo eso viene del imperio de la muerte. Y nosotros tenemos que decir, no, Señor, yo en ti confío. No importa lo que estoy atravesando, yo tengo que tener mi mirada puesta en ti, no quitarla. Porque si yo la quito, y estoy hablando yo ahora, si yo la quito, me voy por un hoyo para abajo. Tengo que tener mi mirada puesta en Él, no hay otra. Y el temor es una fuerza terrible que paraliza el alma y nos lleva, y lo peor de todo, ¿tú sabes lo que pasa? Que como trae confusión, te lleva a tomar las decisiones equivocadas. Mira primera de Juan 4:18, en la Amplified. Dice, no hay temor en el amor. El temor, la intimidación ahí no existe. Porque el completo, perfecto y maduro amor echa fuera el temor por las puertas y lo expele y no deja ni rastro de terror. Porque el temor trae con él el pensamiento de castigo. Entonces el que está temeroso no puede, no ha alcanzado, ¿qué? La madurez completa del amor y no ha crecido en la completa perfección del amor. Y el amor es Dios. Dios es amor. Cuando yo camino en amor, yo camino en Él. Entonces,
Lo que nos lleva a conquistar el temor es conocer el amor de Dios. Yo no puedo conocer el amor de Dios si yo no paso tiempo con Él, perdóname. Yo puedo escuchar lo de aquel pastor, yo puedo escuchar aquel testimonio poderoso de aquel que pasó por un momento difícil, pero nada me dejará a mí conocer el amor de Dios como estar con Él a sus pies. Ahí Él me revela su amor. Y cuando tú pasas tiempo ahí en el lugar secreto con Él, entonces eso que conquistaste aquí, lo vas a llevar allá. Y vas a ver la mano poderosa de Dios contigo. No importa lo que tú estés atravesando. Entonces, cuando nuestras vidas son transformadas en ese lugar secreto, dejamos de pensar en nuestras cosas y pensamos más en el prójimo y en el que está a nuestro lado. Y empezamos a perder el temor. Y el diablo no puede contra el amor. Es que no puede, porque el amor es Él. Pero cuando estamos enfocados en lo nuestro, es la puerta abierta. ¿Para qué? Para Él ocuparnos, para que nuestra mente se ocupe con lo mío. Con que, ay, voy a perder esto, voy a perder esto otro. O el ocuparnos del que dirán, el ocuparnos de todo aquello que podemos perder. Pero el temor se vence cuando tú y yo nos atrevemos a enfrentarlo. Y no le tenemos temor a nada porque Él está con nosotros. Y si Dios te dice que hagas algo que a ti te da temor, hello, y lo va a hacer. ¿Tú sabes para qué lo hace? Precisamente para que se rompa en ti el temor ese. Él quiere romper esa estructura de temor. Y a veces te va a decir, vete y haz esto. Y tú, que yo vaya a hablarle a quién, a aquel. Cuando le dijo a Ananías que fuera donde Pablo, ¿a dónde que tú quieres que yo vaya? ¿A donde Pablo? Quería romper en Ananías el temor que lo paralizaba. ¿Y qué hizo? Fue. ¿Y qué pasó? Gracias a Dios por Pablo. Hoy día todavía lo citamos. Hello. Entonces, si ponemos nuestras vidas por completo, no parcial, aquí es que entonces se hace la diferencia entre el niño y el maduro. No es una dependencia parcial lo que él busca. Él busca una dependencia completa. Pero ¿sabe por qué se nos dificulta? Porque desde chiquito se nos han estado programando con el temor. Cuidado, no salgas para afuera, que si te mojas te da catajo. Cuidado que no venga un carro. Cuidado que no te caigas, y cuidado que esto, y cuidado que aquello. Eso está programado dentro de nosotros. Esta es la que lo saca, la palabra. No hay otra. A mayor palabra, mayor fe voy a tener. Y Gedeón probablemente se sorprendió de que 22,000 hombres se fueran por el temor. Quizás él esperaba que fueran solo unos 100, pero se nos dice, mira lo que se nos dice, que ellos estaban reunidos en un lugar y el enemigo estaba en el valle. O sea, que desde donde ellos estaban, ellos podían ver las tropas del enemigo, 135,000. Esa sigue siendo la estrategia del enemigo. Que tú te enfoques en las circunstancias que estás viendo y pierdas de vista todo lo que él te dijo. Y pierdas de vista quién está contigo. Y pierdas de vista quién pelea tu batalla. Sigue siendo la misma estrategia. Entonces, por eso es que nos dice, enfócate en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Entonces, dentro de todo esto, Dios quería que las probabilidades fueran tan malas para ellos ganar, porque ¿quién se iba a llevar la gloria? Solo Dios, nadie más. Y tú puedes decir, pero es que esto está tan malo. Pues ahí donde más Dios se glorifica, en las peores circunstancias. Cuando a Jairo le dijeron, mira, no moleste más al maestro, tu hija murió. ¿Qué le dijo? No temas, cree solamente. Y yo te voy a decir algo, yo me he visto en momentos difíciles en mi vida. Y el Señor me trae ese pasaje.
Y yo lo veo a él mirándome y diciendo, no temas, cree solamente. Y eso ya se ha convertido como, me ha venido tantas veces en mi vida. Y me ha ayudado, es como un shaking, que me sacude. Salte de ahí, cree en mí, no temas. Entonces, podemos decir que Dios eliminó a los que tenían miedo y a aquellos que pensaban primero en su conveniencia. ¿Te acuerdas cuando los llevó a las aguas? Todo aquel que se arrodillaba, que se ponía cómodo. Pero el que cogía el agua y la traía y la lamía, porque estaba mirando en su puesto, esos se quedaron. Y cuando tú vienes a ver, yo te quiero dar una estadística. El ejército israelí era menor de 1% de su tamaño original. Y la proporción entre el ejército israelí y el enemigo, los madianitas, era de 400 soldados enemigos por cada un israelí. ¿Cómo te quedó el ojo? Como dice el Valedesma. ¿Qué les pasó? ¿En quién rayos podían confiar ellos? Solo en Dios, más nada. Dios te va a meter y me va a meter en situaciones donde no tenemos otra que mirarlo a Él y decir, Señor, solo puedo confiar en ti, no hay nada que yo pueda hacer. Y Dios quiere que atravesemos eso, pero con nuestra mirada puesta en Él y no en las circunstancias. Y luego Dios le deja ver a Gedeón que el enemigo le teme a ellos. ¿Se acuerdan? Por el sueño de aquel soldado. Eso es una realidad que nos tiene que ser revelada. Porque el enemigo infunde temor para que le temamos a él, pero lo infunde porque el que está atemorizado de nosotros es él. Él no puede contra un hijo de Dios que sabe la autoridad que tiene y que sabe usar la espada. No puede, se tiene que ir. Entonces le teme. Entonces te tiene que tratar de paralizar para que tú no utilices tu autoridad. Hello. Y ellos gritaron, por la espada de Jehová y de Gedeón. Porque el enemigo, y ¿sabes lo que pasó, verdad? Cuando dijeron eso. Se confundieron el uno al otro. Y se mataron los unos a los otros. Israel no tuvo que hacer nada. Cuando tú usas la espada, tú envías confusión al campamento del enemigo. Cuando tú usas tu espada, el enemigo se mata uno al otro. Por un camino vino, pero por 7 sale huyendo. Y tenemos que saber utilizar la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Amén. Entonces, ¿sabes qué? Nosotros no solo caminamos con Él, Él vive dentro de nosotros. Y el mismo poder de Cristo, que a Cristo que se resucitó entre los muertos, está en nosotros. Y quiero terminar con algo que nos deja ver la gran reforma que nosotros terminamos. Y esto será una serie, porque lo de la reforma continuará. Yo les había dicho de Kevin Saday lo que vio. Hay cosas que a veces Dios no te permite decirlas en el momento. Pablo habló de un hombre que conozco, que no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, pero que estuvo allá y no le permitió hasta decirlo hasta como 14 años después. Ahora, Dios le ha permitido a Kevin Saday hablar de ciertas cosas que vio en el cielo. Y él esperó hasta que Dios le dijera, ahora lo puedes compartir. Y él dice, cuando tú lo ves a él, el corazón de Dios es tan y tan y tan grande. Él te ama tanto y tanto y tanto, que yo no tengo palabras para poderte describir el amor de Él por ti. Y que Él quiere tu bien. Y que allá arriba, ay santo, allá arriba, cómo el enemigo logra distorsionar la imagen del Dios. Y dice, allí arriba nadie puede culparlo a Él de todo lo que le pasó malo en la vida. Porque Él siempre quiso tu bien. Y siempre estuvo velando por ti. Si estamos en un mundo caído. El enemigo es el príncipe del aire de este mundo. Y va a haber batalla. Y van a haber situaciones. Pero tenemos que saberlas enfrentar en él. Entonces dice, no muchos comprenden todo lo que Dios tiene para ellos. Y por eso no pueden esforzarlo en la tierra. Es que nosotros no comprendemos, es que no podemos ni imaginar
ni soñar todo lo que Dios tiene para nosotros. Por eso dice Efesios 3:20, lo dice. Cuando él dijo eso, yo pensé en ese versículo rápido. Efesios 3:20 dice, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa ¿en quién? En mí, en ti. Entonces, lo que te está diciendo es, hay un poder dentro de ti. Yo estoy dentro de ti. Y yo soy más poderoso para hacer muchas cosas, pero él decía, es que si la iglesia pudiera entender, decía él, si pudieran entender lo bueno que es él, si pudieran entender el amor de Dios, si pudieran comprender todo lo que él quiere, si pudieran entender eso, él decía, cambiaría tu historia y todos sabrían que tú eres un hijo de Dios. Lo que él anhela sobre todas las cosas es que le demos nuestro tiempo y nuestro amor. Y eso va por encima, dijo, de lo que hacemos por él. Y dice, nuestro problema es que no le hemos permitido a Dios que quite nuestra perspectiva y limitaciones de nuestra forma de pensar. Él te quiere llevar a ese punto donde conozcas su amor y vivas sin temor. Tenemos que dejar de darle el poco tiempo que nos sobra a Dios y cultivar y mantener nuestros ojos en Él, aprender a cultivar nuestra relación en todo momento, en toda circunstancia, y no importa lo que tú atravieses, tú lo vas a ver en medio de ti. Por eso, Él decidió habitar dentro de nosotros. Y tenemos que entender que la razón por la que los demonios nos atacan tanto es porque ellos saben que nosotros somos los llamados a echarlos fuera. To take them out. Ellos saben el poder que hay en ti para echarlos fuera. Entonces viene a enfrentarnos y a intimidarnos. Y tenemos que aprender, atrevernos a enfrentarlos como hizo David. David fue el único en todo un ejército que se atrevió a enfrentar a Goliat. Y cuando lo hizo, vio el poder de Dios. Iglesia, tenemos que aprender a enfrentar al enemigo y no tenerle miedo. Y decirle, escrito está. Yo sé en quién he creído. Tú vienes con mentira. Él vino con la verdad y él es fiel a su palabra y yo le creo a él. Esa es la postura que vamos a necesitar en este tiempo como nunca. Y dice, cuando tú contemplas, dice él, su hermosura y su amor tan y tan grande que tiene por ti, te cambia la vida. No vuelves a dudar de su amor. El perfecto amor echa fuera el temor. Nadie que está en su presencia, como yo dije, le puede echar la culpa a Dios de las cosas malas que pasaron, porque en el amor de Él tú comprendes que Él siempre ha querido tu bien. Y dice, necesitamos una reforma en nuestra manera de pensar para vivir la vida que Él diseñó para nosotros. Esa reforma, eso lo escribo yo, viene a los pies de Él, en lugar secreto. Eso cambiará tu vida para siempre. Y te lo estoy diciendo alguien que supe vivir tan ajetreada aún dentro de las cosas ministeriales, pero cuando descubrí el poder del lugar secreto, te lo estoy tratando de impartir, porque sé que cambió mi vida y sé que cambiará la tuya. Y por eso tú me ves que yo lo digo y lo repito y lo seguiré repitiendo. Porque te cambia la vida por completo. Ese es el evangelio que Él vino a predicar. Le ponemos 3 puntitos porque esto de la reforma continuará. Vamos a ponernos en pie. Alabado sea el Señor. Aleluya. Alabado sea Dios. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Nos despedimos de Facebook porque quiero poner un cántico y le pido al Señor que ustedes también sean transformados a los pies de Él.